Job capítulo 42, versículo 5, dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre muy piadoso, amador de Dios, próspero para ese tiempo. Le hago un resumen de la historia de Job. Tenía 10 hijos, una familia hermosa, una familia bendecida, ganado en la tierra judía, hebrea de ese entonces. Y ya al final, el capítulo 42 del libro de Job es el último capítulo de una historia que yo no quisiera estar en los zapatos de Job, realmente. No quisiera ponerme en sus zapatos, porque estuve leyendo esta semana y meditando en la palabra de Dios. Y ha pasado este hombre piadoso por muchas pruebas y muchas adversidades que realmente, como les dije antes, pruebas que nos cuesta entender por qué suceden, procesos de Dios. Por eso Job llegó a decir en el último capítulo de su libro: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Qué quiere decir esta frase que yo me quiero tomar de estas dos primeras líneas como título del mensaje de esta noche? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántas veces oímos de Dios? ¿Cuántas veces nos hablan de Dios? ¿Cuántas veces hay testimonios de milagros, de sanidades, de liberación, de prosperidad? Y uno se pregunta: ¿y a mí cuándo me va a tocar esta bendición? ¿Cuándo voy a poder salir adelante? ¿Cuándo? A veces yo les compartí esta mañana a los hermanos de la reunión de la mañana que hasta los 21 años fui católico, apostólico romano, porque mi mamá me hizo así de chico. La tradición decía de ser iglesia, de ir a la iglesia. Y me acuerdo que estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, de adolescencia y de juventud. Y fui a ver porque mi mamá me dijo: mira, si tenés un problema, andá a la iglesia católica. Y no tengo nada, no voy a hablar mal de nadie, nunca, ¿no? Obviamente. Pero es un testimonio que yo viví en ese momento, que fui sinceramente a buscar a la iglesia y le dije: mire, estoy pasando por este problema, por esto. Y el hombre, el padre, me aconsejó muy bien, me dijo: bueno, hacete lo que uno dice en la iglesia católica, ¿no? 3 Padre Nuestro, 2 Ave María. Entonces yo piadosamente fui a mi casa e hice lo que me dijo. Me senté y lo hice a mi manera. Pero claro, todo esto se lo comparto porque hasta ese momento el testimonio era: de a oídas te había oído. La verdad lo hice y no pasó a mayores en mi vida. Al contrario, sentía que no avanzaba, que iba peor. Así que había 3 compañeros de trabajo que me predicaban, que eran cristianos evangélicos, de esos fervorosos como están esta noche en Betel. Pero estaban ahí, me hablaban de Cristo, me decían: vos tenés que venir a la iglesia. Y yo decía: yo a esa iglesia evangélica no voy, porque todos están medios, yo no voy a ir a ese lugar. 21 años. Y decía: yo no voy a congregarme, no voy a ir a la iglesia. Bueno, hasta que cada día mi vida iba peor, en picada libre. Dije: bueno, voy a ir a la iglesia. Acepté a ir. Así que fui a la iglesia, les compartí a los hermanos ayer de la noche y hoy de la mañana que me paré en el fondo de la iglesia. No había más que un telón, el sonidista, vieron que los sonidistas siempre están en el fondo de la iglesia. Y estaba el pastor allá lejos, toda la congregación llorando, toda la congregación con lágrimas. Y yo los miraba a todos y decía: wow, ¿qué está pasando acá? Dije en mi corazón. Esto nunca lo había experimentado en mi vida. Pero me acuerdo que el pastor decía: cierre sus ojos y ore y busque a Dios. Y yo estaba así mirando a la gente, ¿no? Decía: wow, esto es una experiencia que nunca me pasó, porque hasta ese momento había oído, pero nunca había tenido una experiencia con Jesucristo en mi corazón. Así que todos orando, terminó la reunión y yo me quedé ahí petrificado atrás. Y este sonidista, me acuerdo, 24 años atrás les estoy hablando de esto, 24.
Pero este sonidista me agarró del hombro y me dijo, qué bueno verte esta noche en la iglesia, qué bienvenido, ¿cómo te llamas? Y yo lo miré y dije, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Porque no había más nadie en la pared atrás. Me dijo, yo me llamo Marcelo. ¿Y vos? Yo también me llamo Marcelo, le dije. Y ahí empezamos a establecer una conversación entre el sonidista y yo. Entre el sonidista, y me empezó a hablar, me empezó a invitar a la iglesia. 24 años, y desde ese momento, bueno, todo empezó a ser transformado por Dios. Pero claro, en un momento estábamos de novios con Paula y estábamos adelante, que el pastor nos mandó a llamar y estábamos orando y nos desvanecimos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ya, en vez de haber oído, de a oídas te había oído, ahora mis ojos comenzaron a tener la revelación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y desde ese momento hasta el día de hoy, gracias a su inmenso amor, a su gracia, a su misericordia, podemos predicar de un Cristo vivo, de un Cristo real, de un Cristo poderoso. Pero claro, hubo un proceso en mi vida, un proceso como en la vida de Job, que yo había oído hablar, como me pasó en la iglesia, había oído hablar de Dios, pero no había tenido una experiencia con Él, no había tenido un encuentro con Dios. Y a Job le pasó algo similar en su vida, nada más que, como les dije antes, la vida de Job fue mucho más dura que la mía. Si bien yo había perdido a mis padres porque se habían ido de casa los dos, no porque habían partido al cielo, sino porque se habían ido de casa, había perdido los hermanos, había perdido la familia, que es lo más importante que uno tiene en casa cuando llega y puede encontrar a su familia. Bueno, yo había perdido todo eso en mi vida y realmente me sentía solo y la iglesia, los hermanos, los amigos a quien yo amo mucho, que es mi esposa, pudieron, gracias a Dios, ¿no? Sostener mi vida y salir adelante como un impulso por el poder de Dios, como muchos de ustedes esta noche, ¿verdad? No les estoy contando algo que ustedes no hayan experimentado. Pero eso es lo importante de entender esta noche, de comprender este mensaje. En la versión NTV dice, hasta ahora solo había oído de ti. Había oído que en Betel pasan cosas tremendas de parte de Dios, fenomenales, buenísimas, pero yo quiero experimentar, pastor. Yo quiero vivir mi propio Betel, mi propia casa de Dios, mi propia experiencia con el Señor, ¿no? Usted debe decir, pero pastor, todo bien, acá la gente llorando adelante, excelente. Creo que me gusta venir a la iglesia, creo que estoy convencido de que tengo que venir a la iglesia. Hasta ahora todo bien, pero yo quiero esta noche por esta palabra lograr que sus ojos espirituales se abran y que no solamente usted pueda oír la palabra de Dios, sino que también pueda escuchar y pueda tener la revelación de Jesucristo en su vida. Dice que Job pasó algunas pruebas que quiero compartir rápidamente esta noche, porque sé que usted se va a sentir identificado frente a esa prueba, o algunos de ustedes, calculo. En realidad, después de todo lo que vivió Job en 42 capítulos, usted va a decir, la verdad, tenían razón, pastor, yo no quiero estar en los zapatos de Job. La primera prueba que pasó fue la pérdida de todos sus bienes materiales y sus 10 hijos. ¿Cuál fue la reacción de Job frente a la pérdida de 10 hijos? Literalmente fallecieron 10 hijos, los perdió, tenía 10 hijos y los perdió a todos. ¿Y cuál fue la reacción de Job? ¿O cuál podría ser tu reacción frente a esta adversidad? ¿Qué harías? Dirás, no, me voy de la iglesia. La verdad, me cae muy mal esto. La verdad, esta prueba no la puedo soportar. La verdad, esto es muy difícil para mí. Hasta acá llego, pastor, no aguanto más. Fíjense, Job lo dijo, lo puede anotar allí si está tomando nota. Job dijo en el versículo 20 y 21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la reacción de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Hay que ponerse en esos zapatos de este hombre piadoso, pensando que perdió a sus hijos y
perdió su economía. Número 2, no obstante eso, la segunda prueba que vivió Job, para ir más rápido, es la prueba de la dificultad física. Saben que en esta reacción, en este lugar, se ve la historia donde el adversario Satanás le pide a Dios por la vida de Job y le dice: déjame tocar a tu siervo Dios, a tu siervo Job, y vas a ver cómo te da vuelta la espalda y se va y se aleja de la iglesia y de Dios. Se aleja de ti. Y empieza a dialogar el diablo mismo con Dios en la atmósfera de los cielos. Ahí está escrito en la palabra, no es un invento mío. Y dice que Dios le dijo: mira, te voy a dejar solamente que toques el cuerpo de Job, pero sin matarlo. Miren qué interesante, porque esto me enseña que el adversario tiene una autoridad limitada. El último que dice la palabra, el último que da una palabra sobre su vida es Dios. Es Dios, no el enemigo. El adversario no puede tocarlo si Dios no lo permite. Y en la vida de Job le dijo: te voy a dar permiso, pero no lo mates a Job, porque es mi siervo. Y claro, el diablo le decía: déjame que lo toque y vas a ver cómo te falla, cómo se aleja, cómo habla mal de vos. La historia, para resumirla, dice que Job, en su segunda reacción, la primera perdió todo y sus hijos. La segunda reacción ahora le tocaba en su físico. Y dice en el versículo 10 del capítulo 2, no lo voy a leer por arriba, dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Solamente nos quedaremos con la parte del bien de Dios y no del mal? Esa fue su segunda reacción. La primera: Dios dio, Dios quitó. La segunda: ahora voy a recibir los beneficios, pero no el mal. Interesante, ¿verdad? La tercera prueba se complica un poco más. La esposa. Ya la esposa le dice: ya basta, Job. Ya me cansé de tu Dios, larga todo y vámonos, porque esto está cada día peor. Y claro, el matrimonio se desmorona porque no tenían dinero, ahora no tenían hijos, ahora Job estaba enfermo. ¿Qué peor estado podía vivir una persona? Y ahora la esposa, encima, la cuarta prueba, le dice: larga todo esto de lo espiritual porque realmente no te está haciendo bien. ¿Y no le pasó que siempre están en el quinto escalón, como a Job, los amigos? La esposa lo abandona y los amigos piadosos le dicen: Job, todo bien, pero ya está, hasta acá llegamos. Te vamos a acompañar hasta acá y no te acompañamos más. Andá solo y seguí solo a la iglesia. ¿Y no le pasó que cuando uno está bien, está, como dicen los jóvenes, pum para arriba, todos se quieren acercar a esa figura, ¿verdad? ¿Quién no quiere jugar un partido con Messi en la misma cancha? ¿Quién no quiere jugar? ¿Quién no quiere estar con alguien que le va bien en la vida? Pero cuando uno está mal, está derrotado, está afligido, está en las malas, como dicen los chicos, ¿quién quiere estar con esa persona? Nadie, es la verdad. Todos te dejan de lado, salvo, siempre Dios envía esos amigos de la fe que te sostienen la mano. Por eso permanecer en la iglesia cuando estás caído, que te levantan las manos y te dicen: no estás solo, hay una iglesia que ora por vos, hay una familia espiritual que ora por vos, hay una familia que siempre te va a orar por tu vida y va a estar a tu lado en tiempos de angustia y de necesidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Pierde a sus hijos, pierde toda su economía, pierde su esposa, pierde sus amigos, pierde su reputación, pierde su dignidad, pierde su valor. Ahora este hombre se encontraba: pastor, ya basta, me está haciendo sufrir mucho, pero quédese tranquilo que esto tiene un final bueno. Dice que llegó cuando perdió a sus amigos, a su esposa y todo lo que le estaba pasando, y el enemigo celebraba que Job estaba ya casi derrotado.
Dice la palabra de Dios, lo puede anotar por allí, lo puede leer después, en el capítulo 19, en el versículo 25, que Job se levanta en medio de la prueba más difícil de su vida y clama con su boca y dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto a mí me quedó dando vueltas, porque esta próxima semana para su vida y este próximo mes, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la soledad, yo quiero invitarte, iglesia, a que puedas levantar, porque el Redentor habla de una palabra profética de Jesucristo. El Redentor es Jesucristo. Y ya en tiempos del Antiguo Testamento Jesús ya estaba siendo revelado y le dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y en medio de tu mayor dificultad, en medio de tu mayor problema, en medio del punto cero llamado el Gólgota de la cruz, donde ya no podés más, donde ves ahí el panorama complicado, qué importante es levantar tu mirada al cielo y decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que Él está... Vamos, denle un aplauso a su Redentor esta noche. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que Él vive en medio de mi prueba y de mi más difícil dificultad. Y Él me va a sostener hasta el final. Para cerrar la historia, en una parte ya de la vida de Job, pasando por este proceso de pruebas, Job empieza a interpretar que de oídas lo había oído, pero ahora, después de tantas pruebas y tantas adversidades, Job se estaba acercando cada día más a Dios. Cada día estaba más cerca del Señor. Y no sé si a usted le pasó, pero la palabra lo dice bien claro, como Pablo: en mi peor proceso, en mi peor angustia, no en mi mejor momento, en el peor momento de mi vida, es cuanto más revelaciones tengo de Dios. Cuanto más me acerco a Dios, cuanto más me acerco a Él, cuanto más mi estado está clavado en la cruz y digo: yo no puedo más con esta situación. Ahí es cuanto más la persona del Espíritu Santo se acerca a tu vida. ¿Cuántos me van siguiendo? Por eso Job dijo: ¿quién pudiera en una parte, vamos a leer Job capítulo 23, versículo 3, porque es uno de los pasajes también importantes de esta noche. Job capítulo 23, versículo 3. Dice la palabra de Dios: si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita. ¿Cuántas veces nos preguntamos: si supiera yo dónde encontrar a Dios, ahí iría? Esa es la palabra. En la otra versión dice: quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Si alguien, claro, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, llega un momento que dice Job: si alguien me diría dónde encontrarme con Dios, yo iría. Yo tenía que tomar una decisión muy, muy importante en mi vida. Y estaba estudiando en el Instituto Bíblico, estaba preparándome y me acuerdo que el profesor dice: porque acá tenemos un alumno que es hijo de un gran profeta que Dios lo usa mucho. Y yo estaba sentado allá atrás, ya estábamos casados con Pau y me acuerdo que dije: wow, el hijo de un profeta. Y sonó la campana, se fueron todos al recreo y este joven hace 15 años atrás, 17, me acuerdo que sacó una notebook y yo tenía un papel y lápiz nada más para estudiar y él sacó su notebook y dije: wow, tiene notebook, dije yo en ese momento, ¿no? Este tipo es muy, muy, muy grosso, dije yo. Así que se fueron todos y me acerqué tímidamente y le dije: discúlpame, escuché al profesor que tu papá es un profeta que Dios le habla mucho. Sí, sí, me dice el muchacho. Y yo necesito ir a verlo. ¿Puedo ir a verlo? Sí, sí. No había WhatsApp, no había celular, nada. Tomá nota del teléfono de mi casa. Entonces me dio el teléfono. Terminé de estudiar y me fui a casa y le dije a Pau: conocí a la persona que me va a decir dónde está Dios.
Entonces marqué al profeta y le dije: profeta, lo quiero ir a ver en la semana, ¿puedo ir a verlo? Sí, por supuesto, mi hijo me habló de vos, venía a verme. Arreglamos para el jueves a la mañana. Me acuerdo que vivía en Ramos Mejía, por aquel lado, esa zona. Entonces toda la semana yo estuve ayunando, orando con mi esposa, diciendo: este hombre me va a dar la verdad, me va a dar la posta. Así que ayuné, oré, y antes de ir ese día jueves compré unas facturas, una docena de facturas. Así que si usted tiene una entrevista con el pastor, ya sabe qué tiene que hacer. No se va a venir con las manos vacías. Compre algo para traer. Yo le compré unas facturas al profeta y me fui con mis facturas habiendo orado. Toqué el timbre de su casa y me dijo: pasá, vení, pasá. Dije: wow, dije yo, esta es la mía. Habíamos ayunado, habíamos orado, está todo preparado. Me va a hablar el profeta. Fui a su escritorio, nos sentamos, preparó el matecito calentito, abrió las facturas, la bolsa, y empezó a comer facturas. Y yo ya estaba: acá viene la revelación. Pero después me cayó la ficha, que es un poco a esa vida. No sé si alguna vez le pasó antes de conocer a Cristo, lo aclaro, antes de Cristo, uno iba al curandero o a la bruja y le mostraba, ¿no?, la palma de la mano, y si tenía una línea más larga dice que iba a vivir muchos años, pero si era media corta, entonces te decía: no, mira, tu línea es muy corta, no vas a vivir mucho. Y vos salías re feliz de esa mesita del tarotista. Pero salíamos y yo estaba como en mi vieja vida, diciendo: bueno, a ver qué me va a decir el profeta. Yo estaba así con mi mano abierta. Léeme las manos, faltaba que diga nada más, ¿no? Léeme mi futuro y estoy hecho, estoy bien. Y el profeta abrió las facturas y yo estaba ahora bien, y me va a decir todo lo que tengo que hacer, me va a dar toda la revelación. Y empezó a hablarme, y qué bueno, me decía: contame de tu pastor. Qué hombre de Dios tremendo. Sí, le digo yo, es un gran hombre de Dios. Yo pensaba, yo no vine para eso. Y me decía: y contame de qué iglesia tan hermosa la que te congregas. Sí, preciosa la iglesia, llena de hermanos lindos. Y decía: dale, largá, pensaba para mis adentros. Largá la profecía y me voy. Y decía: ¿cómo me gustaría ir algún día a tu iglesia? Bueno, algún día podés venir, le decía, no hay problema. Y seguía. ¿Y cómo Dios lo usa en el mundo? Sí, lo usa tremendamente, decía yo. ¿Cuándo va a terminar con esto? Bueno, vamos a orar, dijo. Y ahí dije: wow, ahora viene la mía. Ahí cae el cielo. Yo me tiro al piso, me caigo, me habla y me voy. Empezó a orar: Señor, gracias por esta mañana, por haber traído a este hermano. Y yo estaba con mis ojos cerrados. Ahí viene la palabra, ahí viene la palabra. Gracias, Señor, por su vida. Amén. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Me abrazó, me abrió la puerta y me dijo: vaya a su casa. Y me fui. Y no recibí nada. Cuando voy a mi casa, porque no había WhatsApp, mi esposa no le podía adelantar qué había pasado, abre la puerta mi esposa y me dice: ¿qué te dijo el profeta, el hombre de Dios? Y le digo: nada me dijo. ¿Cómo nada? Nada me dijo. Nada. ¿Por qué le comparto esto? Me acuerdo, yo creo en el ministerio profético, por supuesto, amo y estoy de acuerdo que invitamos a los profetas a esta iglesia como parte de los 5 ministerios de Dios. Pero claro, me acuerdo que en otra ocasión vino otro profeta a la iglesia y hizo llamar a todos adelante, todos los servidores adelante. Y dije: esta es la mía. No me habló el otro profeta, Ramos Mejía, voy por la segunda. Porque así somos los seres humanos. Voy por la segunda. Y dice: este te va a hablar, te va a decir la posta. Y dije: bueno, allá voy de cabeza. Entonces nos paramos todos adelante, todos, y el profeta empieza a orar como siempre. Vieron, desde una punta hacia la otra, toda una fila, y yo estaba
ahora viene para mí, ahora viene a hablar. Y yo relojeaba de costado a ver por dónde andaba. Así cuando llegaba a mí yo cerraba los ojos y ahí estaba. Y oraba por el hermano, el Señor te dice que te va a enviar. Wow, dije yo. Escuchaba, ¿no? A uno. Y hermano, para vos también. Esto se pone bueno, dije yo. Hermano, qué bueno. Hermana, pa. Ahí viene para mí, dije yo. Ahí viene. Ahí me toca a mí. Siguió derecho. Siguió orando. Se equivocó, le erró, no me vio, dije yo. ¿Cómo no me va a ver? No soy tan chiquito como para que no me vea. Bueno, ¿saben qué? Nada. La nada misma. Y esto me dio mi segunda lección. Dije, Señor, yo estoy buscando un atajo y no lo encuentro. Yo estoy buscando algo que no lo estoy encontrando. Y el Señor me dijo, sí, yo estoy preparando todo para que vos vengas a lo secreto, que yo te voy a revelar lo que voy a hacer. Pero muchas veces queremos atajos y queremos como encontrar un camino que para uno funciona, pero Dios trata de diferentes maneras con todos nosotros, ¿verdad? Dios no trata de la misma manera con vos, con el hermano que está al lado tuyo o con el que está atrás tuyo. Por eso Job termina la historia, y ya vamos a orar, en ese proceso de dificultad, en ese proceso de prueba. Si usted estudia cada una de las pruebas de Job, nunca maldijo a Dios, nunca maldijo la casa de Dios, nunca maldijo a sus amigos, nunca maldijo a su familia. La historia, como les dije, termina allá arriba, porque dice en el capítulo 42, versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó, la sacó. Y esto me enseña que la aflicción no es para siempre. Esto me enseña que la aflicción no es para siempre, que tiene una fecha de vencimiento en su vida. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¿De verdad lo cree? Denle un aplauso al Señor. Me lo enseña la palabra de Dios, que va a pasar la prueba. Va a pasar. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos los que antes le habían conocido. Ahora volvieron, ¿vio? Ahora vuelven los... pero nunca me fui del lado tuyo. Ahora volvieron los amigos. Dice que volvieron todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de oro y un anillo de oro. Versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo, versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y da el nombre de sus hijos luego, y dice el versículo 15: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre todos sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. En un momento Job se vio afligido, atribulado.
se vio preocupado y al final de todo el proceso dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué te ven mis ojos? Porque después de tanta prueba y tanta dificultad, Dios abrió los ojos de Job y Job pudo entender la grandeza de Dios. Pero la historia termina como va a terminar muchas de sus vidas esta noche, muchas historias aquí. Viendo sus hijos, viendo sus nietos, viendo sus bisnietos, hasta la cuarta generación, familias bendecidas. Me acuerdo ese momento en mis 17 años de edad, cuando estaba solo en la cama de mis padres llorando y diciendo: ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tantas cosas me pasan a mí? ¿Por qué tantas dificultades me pasan a mí? No sabía que Dios iba a tener una familia preparada, menos una iglesia bendecida, soñado. Solo Dios puede hacer esto, no estaba en los planes. Pero Él llamó como a muchos de ustedes los llama, a permanecer en el lugar, a permanecer en la casa a pesar de las pruebas. Yo oro esta noche y te animo a que puedas seguir permaneciendo en Él, porque antes lo habías oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes había escuchado que en otro había sido bendecido, pero ahora me toca a mí. Me toca a mí salir de esta angustia y de esta adversidad. Parece que estás en ese proceso de dificultad y de prueba y pensás: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos, Señor? ¿Por qué mi casa? Te preguntas muchas cosas como se las ha preguntado Job. Pero en esta noche la palabra profética termina con esa palabra que te dice: Jehová sacó la aflicción de Job, la quitó. Jehová Dios de los ejércitos, sacó la aflicción de Job, sacó la adversidad de Job, sacó la dificultad de Job. Y dice que sus hijos Dios le devolvió hijos preciosos, tierras preciosas, una familia preciosa. Y ya murió de grande Job. Una cosa hizo Job en su vida que yo quiero animarte esta noche a hacer, iglesia. Una cosa hizo y fue permanecer. Yo quiero invitarte, iglesia, a permanecer esta noche, a permanecer en el camino, a permanecer en la casa, a permanecer junto al pueblo de Dios, a permanecer confiadamente, sabiendo que esta semana, cuando pueda llegar a venir una prueba y una adversidad, tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo te recuerde esta palabra en tu corazón: mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive al lado mío. Yo sé que mi Redentor no me va a dejar de lado. Estoy solo, pero yo sé que mi Redentor estará conmigo. Y veré el final, no veré el proceso. Veré el final de este camino. Veré cómo en el final de este camino todo se terminó acomodando. Todo terminó en bendición. Todo terminó como Dios tenía que hacer que termine. A pesar de estar viviendo esa prueba, a pesar de estar viviendo esa dificultad. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. Sí, Jesús, levante sus manos. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas se había oído, mas ahora mis
mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Levante su adoración, iglesia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.